Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos de Bolivia Web TV? Bienvenido a su encuentro diario con las principales informaciones de esa jornada de miércoles 24 de diciembre. Comenzamos. En el arranque le contamos que en Santa Cruz continúan los cambios de autoridades. En la alcaldía, Desiree Bravo fue nombrada sucesora de Percy Fernández, quien postulará a la reelección en las elecciones del 2015. Bravo fue elegida por unanimidad por los concejales y permanecerá en este cargo hasta el 29 de marzo, después de que Bravo renunciara a su cargo de presidenta de este organismo deliberante. Fue reemplazada por la concejal Angélica Zapata. Con estas nuevas designaciones, Santa Cruz pasa a ser gobernada por mujeres en los cargos más importantes del departamento. Rumbo a las elecciones subnacionales de 2015, la Alianza Política Unidos por Cochabamba presentó como candidato a la gobernación a Alejandro Almaraz, que fue postulante a primer senador por el Partido Verde de Bolivia y ex viceministro de Tierras del gobierno de Evo Morales. En tanto que en La Paz, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, presentó a la diputada opositora Elizabeth Reyes como candidata a la gobernación del departamento de La Paz. El Movimiento por la Soberanía anunció que el Felipe Quispe, el Malcu, será su postulante a la gobernación paceña. Quispe, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, y exdiputado nacional. La crisis climática habría provocado la muerte de miles de peces las pasadas semanas en el Río Grande de Santa Cruz y en el lago Poopó del departamento de Oruro. Así lo informó el ministro de Medio Ambiente y Agua, José Zamora. En el Popó, el calentamiento de las aguas y la radiación ultravioleta habría producido la muerte de diferentes especies existentes en este lago, como por ejemplo el pejerrey, carachi, entre otros, según indicó Zamora. En el caso de Río Grande, en el municipio de Afapó, el ministro sostuvo que la mortandad de peces se debió a las intensas lluvias e inundaciones. Los activistas de derechos humanos, personas que viven con VIH-Sida, médicos, asambleístas y otros ciudadanos pidieron ayer la destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, por violar la ley 3729 y revelar el nombre de una autoridad con SIDA, quien dijo sentirse rechazado por la infidencia. Es un violador de los derechos y garantías de los pacientes y no puede mantenerse en el cargo. De continuar como ministro, dejaría una señal negativa sobre el avance que se tiene en el respeto a los derechos humanos, cuestionó Yolanda Herrera, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. El ministro de Salud convocó el lunes a una conferencia de prensa para revelar que una autoridad tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA y repitió varias veces el nombre y el apellido de la persona. Calvimontes denunció que este no está siguiendo su tratamiento desde hace 4 meses y culpó a él y a sus abogados de las consecuencias. Vías Bolivia habilitó desde ayer 5 puntos de empadronamiento gratuito para los vehículos privados y de servicio público de Cochabamba y Santa Cruz, de manera que puedan usar el sistema electrónico prepago de peaje mediante la compra de tarjetas magnéticas. Así lo informó el director de Gestión y Planificación de Vías Bolivia, Fernando Tarifa, en Cochabamba. La instalación comenzará el próximo 6 de enero, 10 días después se harán las primeras pruebas y se estima que las operaciones del peaje electrónico o telepeaje comiencen a partir del 20 de enero o primeros días de febrero. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas que mueven la economía mundial. Les contamos que el dólar se cotiza en esta jornada en 6 bolivianos, 86 bolivianos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 35 centavos. Reiteramos, 8 bolivianos con 35 centavos y el yen mantiene la cotización instalada en 0.056 bolivianos. Lo principal de la actualidad deportiva se lo presentamos ahora. El mundo del deporte mostró su lado solidario en Navidad, porque más de 40 niños de los hogares Refugio de Esperanza y Patio Don Bosco recibieron regalos de deportistas destacados en diferentes disciplinas, quienes formaron parte del evento de Padrinos Mágicos organizado por el periódico El Deber. Los niños recibieron sus regalos, cumplieron sus sueños y se emocionaron al conocer a sus padrinos, quienes se mostraron felices de poder compartir con sus nuevos ahijados.
Es todo en informaciones. Antes de despedirnos, queremos desearles, de parte de toda la familia de Bolivia Web TV, una feliz Navidad. Que esta noche reine el amor y la paz en sus hogares, que las bendiciones se multipliquen y brille un espíritu solidario entre los bolivianos. Son los sinceros deseos de la familia que forma parte de Bolivia Web TV. Nos reencontramos después de estas fiestas navideñas. ¡Feliz Navidad! Bolivia Web TV presentó Bolivia News.